6 temporadas tomó para cerrar una de las series más cuidadas y consistentes de la historia, complementando perfectamente con su antecesora, volviéndose auténtica e independiente. Así que vamos con los 10 mejores momentos de Better Call Saul. Con el objetivo de salir del cartel, tenemos una de las escenas que más nervioso me ha dejado esta serie: el momento en que Nacho debe cambiar las pastillas de Héctor. Su plan está cuidadosamente calculado paso a paso. Primero daña el aire acondicionado para aumentar el calor y obligar a Héctor a quitarse el saco. Luego finge que un billete tiene algo extraño, aprovechando que para Héctor el dinero es lo más importante. Una distracción de apenas segundos que abre la puerta a la primera gran tensión. Si lo atrapan, muere. Si un plan no tiene imprevistos, el espectador se calmará. Para mantenernos más nerviosos, la situación escala aún más con la segunda tensión. No encuentra las pastillas. Esto lo obliga a improvisar sobre la marcha. Como su mente está en modo supervivencia, el tipo trabaja muy bien bajo presión. Fingiendo torpeza, encuentra las pastillas y ahora sí viene lo más difícil. El plano refuerza su nerviosismo. Pastillas rebalándose, manos temblorosas, respiración contenida. Es como si cada movimiento era de vida o muerte. Esto sirve para sentir más cercanía con él, para volvernos cómplices de su secreto. Preparándose al hacerlo, el momento se dilata cada vez más y más. Que sea en cámara lenta es muy bueno, ya que así se siente el tiempo cuando estamos en una situación de pánico. La satisfacción final no es solo para él, también para nosotros. Él sigue temblando ya que el trauma y la ansiedad de que podría fallar seguía en su mente. Es una escena que no brilla por los diálogos sino por el montaje, la dirección y la actuación, logrando una tensión perfecta. Jane Takovit era un hombre que lo ha perdido todo, pero que encuentra en Marion un pequeño respiro en su desolación. Sin embargo, tras jugar a ser Saul Goodman con Jed, el hijo de Marion, ella sospecharía. Una simple búsqueda en internet revela la verdad. Frente al portátil, Jane ve a ese hombre, esa persona que alguna vez tuvo color. Mira con tristeza, lo que el reflejo en sus lentes muestra felicidad. La paleta en blanco y negro representa la muerte del alma. Jimmy Saul era vibrante, lleno de vida. Jane es vacío, sin calidez humana. Al ver a Saul en la laptop, está mirando un fantasma. Una versión de sí mismo que ya no puede habitar, pero que tampoco ha podido dejar atrás completamente. Cuando Marion intenta llamar a la policía, la línea entre Jane, Saul, Jimmy se rompe. El ruido, la tensión, la forma en la que enrolla el cable del teléfono como si fuera a estrangularla, mientras dice que sigue siendo su amigo. Su gesto corporal contradice sus palabras. Marion representa algo que Jin había perdido hace mucho, una relación humana genuina. Es durísimo que su momento más monstruoso ocurra contra lo único bueno que le quedaba. Cuando toma el cable del botón de auxilio, nos dan un plano que lo hace irreconocible. Lo más cercano era Heisenberg, alguien capaz de todo para escapar, incluso de matar a inocentes. Las tres identidades colapsaron, ya no era nadie, solo un tipo que actuaba bajo instintos primitivos de supervivencia. Entre la espada y la pared hubo un momento de silencio que le hizo comprender su error y se niega a lastimarla porque la aprecia. Al ser descubierto, esta etapa de su vida está destruida, por ende escapar era la única opción. Fue un momento breve, pero suficiente para mostrarnos que este hombre, en la peor faceta de su vida, se estaba desdibujando a sí mismo. Chad y Jimmy, dos hermanos totalmente opuestos, estaban a punto de trabajar en el mismo sitio, de no ser porque el hermano mayor se encargaría de que eso no pase. Cuando vio que Jimmy iba a ser considerado como un igual es cuando nos enteramos de que el hermano mayor será el antagonista del menor. Jimmy, al confrontarlo, Chad revela su resentimiento de que él tome atajos y saque provecho de su labia para salirse con la suya. You're not a real lawyer. Como Chad tuvo que esforzarse por años, a diferencia de Jimmy que tomó cursos en línea, le parece una broma que Jimmy pensara que podrían ser iguales, ya que el recorrido que tomó su hermano le parece insultante. Chad ve la abogacía con una perspectiva casi religiosa. Es un mundo sagrado que solo algunos elegidos pueden entrar, y como Jimmy tiene un pasado turbulento y con métodos poco convencionales, representa una profanación a ese espacio sagrado. Esto expone su hipocresía. Para asegurarse de que Jimmy no entre, manipula el sistema, pero lo justifica porque él sí proviene del lado
correcto de abogados. Por un lado lo hace para defender la ley, pero en el fondo desea cualidades que Jimmy sí tiene: carisma, labia y creatividad. Usa la ley como excusa para proteger su ego. Le dice que había estado orgulloso, pero al mismo tiempo se asegura de que no crezca profesionalmente. Con un Jimmy afectado, le deja suficiente comida, pero ya no iba a cuidarlo más. Siempre quiso su validación, no solo como hermano, sino como figura profesional. Esa frase ataca directamente una identidad que Jimmy aspiraba. I know what you were, what you are. People don't change. You're Slippin' Jimmy. Es un rechazo que no solo destruye sus esfuerzos, sino que le hace pensar que el sistema está contra él. Intentó ir por el camino correcto y fue traicionado. Esto lo encaminaría para entrar por el camino de los atajos. Es irónico, ya que Chot, al intentar evitar que se vuelva un abogado peligroso, terminaría siendo un empujón que lo lleva a esa transformación. Es un ejemplo de cómo su resentimiento y miedo materializó lo que más temía. Chot cruzó una línea y Jimmy aprendió que su hermano no es un aliado, marcando la base del conflicto entre hermanos y el primer paso para que el protagonista se vuelva Saul Goodman. Todo comienza con estos golpes en la puerta que interrumpen la intimidad de Jimmy y Kim. La llamada de Mike sin explicaciones crea una atmósfera de amenaza invisible, quien le insiste que deje el celular donde puede escuchar. Jimmy no entiende nada hasta que oye. Jimmy. Ella, aterrada por lo que ve tras la puerta, era Lalo. Hey guys! Esto muestra las consecuencias de que la faceta de Goodman se apodera de la vida privada de Jimmy, afectando no solo a él, sino a Kim. El visitante sonríe, pero sus ojos son difíciles de ver. La iluminación es opaca y las sombras cubren casi todo su cuerpo, como si fuese una entidad malévola, pero su actitud es opuesta como lo vemos. Lo saluda con muy buena onda, pero no se siente para nada amistoso, mostrando su arma sin sacarla. Ignorando las preguntas de Jimmy, Lalo sentado sonríe en silencio. Su amabilidad falsa es más terrorífica que cualquier amenaza directa, porque crea confusión psicológica. Amigo o enemigo, es consciente del miedo que transmite y usa su cortesía para imponer control. Pregunta si puede pasar, pero ya está pasando. Jimmy le pide que no moleste a su pez. Lalo hace caso momentáneamente, solo para luego golpear más fuerte. Jimmy, sabiendo que quería hablar para proteger a Kim, le dice que ella ya se iba. Nah, she could stay. Dijo puede, lo dejó como algo opcional, pero luego la amarra diciendo que forma parte del equipo. Dice que se relajen. Come on, sit! Pero alza la voz para intimidarlos. Es como un gato jugando con ratones. Tell me what happened. Quiere que Jimmy repita con detalles la historia del desierto, y cada vez que lo hace lo obliga a repetirla una y otra vez. Tell me again. Es una forma de tortura psicológica, presionar sobre lo mismo hasta desgastar. Entiende que la repetición forzada no solo agota. Cada vez que Jimmy repite, Lalo busca grietas en su versión y su sonrisa poco a poco desaparece. Cuando Kim interviene, Lalo la calla sin mirarla. Esto nos incomoda porque tenemos que estar escuchando lo que Lalo no le importa. Mai lo tiene en la mira. Jimmy está dispuesto a entregarle el dinero para que los deje en paz, pero Kim, con sus santos ovarios, toma el control. Ella sabe que dentro del bolso hay una botella con una bala, y para evitar que Lalo sospeche, ella lo enfrentaría. Requiere mucho coraje, ya que podría morir, pero usa argumentos que Lalo no puede vencer. Defiende a Jimmy al recordarle que arriesgó su vida en el desierto para sacarlo de prisión, que si su auto estaba en un barranco con balas, es normal porque en Nuevo México cualquier loco le dispara lo que sea, y lo golpea donde más le duele. Cuestiona su liderazgo. Si tuvo que recurrir a un abogado para recuperar el dinero en lugar de enviar a su gente, significa que no puede confiar en los suyos. Por tanto, tiene problemas más grandes que con Jimmy, y remata con: Get your shit together. ella invirtió completamente la dinámica de poder. Ahora es Kim quien está dando órdenes. Lalo guardó silencio, procesando lo que escuchó, retirándose no porque Kim lo haya vencido, sino porque ella le ha dado información valiosa sobre su propia situación. Vino a cazar y terminó aprendiendo algo sobre sí mismo.
Previo a esto, Jimmy estaba preocupado de que King haya renunciado a Mesa Verde, y justo aquí, al poner en su lugar a un criminal, demuestra que puede encontrar cualquier trabajo que se proponga. Y Jimmy no pudo hacer nada, siendo protegido por su novia, fue más valiente y supo actuar bajo presión. Esta escena es un ejemplo de que a veces lo más importante no siempre es el momento choqueante, sino la larga tensión que se va estirando cada vez más y más. Pero al explotar, en vez de ser una bomba, fue como una bolsa con aire que se desinfla lentamente. Ni música ni diálogos, solo el ruido de unas patadas contra una mesa que tumban una lámpara. Ese es el único diálogo que Chod nos da. La lámpara es lo que alguna vez unió a los hermanos, siendo lo que ahora marca su fin. Chod decidió sacar a Jimmy de su vida con frialdad, a pesar de ser el único que estuvo con él en su enfermedad. Nunca supimos con certeza qué causó esta condición, pero lo que no hay duda es que su mente cayó en un deterioro completo. A pesar de tener dinero de sobra gracias a Howard, él mismo se condenó a la soledad por sus propios complejos, destruyéndose a sí mismo y a su hogar. El único lugar donde podía sentirse seguro, pero que a la vez lo mantenía atrapado. Su vida se definía por el control, el estatus profesional y la superioridad intelectual. Con esos pilares derrumbados, fue incapaz de aceptar ayuda. Cada golpe lo acercaba al fuego y por su propia culpa, Jimmy ya no iba a tenderle la mano. La electricidad, estando en todas partes, se convirtió en una paranoia de querer controlarlo todo. Al final abrazó aquello que más temía. Es una rendición total, pero también una forma retorcida de seguir controlando su destino. Así decide morir. Siendo visto como el antagonista, era fácil que te caiga mal, pero al llegar a un estado tan deplorable, solo quedaba dolor, confusión y miedo. Nunca dejó de ser injusto con su hermano, y aún así da cosa verlo matarse sin que escuchemos nada a lo lejos, como si no importara, porque ya se había cansado. Amaba a Jimmy, pero también lo despreciaba, y esa contradicción lo destrozó. Chod libera a Jimmy de recibir su aprobación, pero también lo condena a que él viva sin que hayan podido reconciliarse. Nacho está sentenciado a morir, pero si le da la información que le piden, podría tener un final piadoso. Al principio el lenguaje visual nos miente. Los planos contrapicados elevan a Gus y Héctor como dioses del crimen, mientras Nacho parece una víctima con planos cerrados y atrapado. Pero hay un detalle, los planos cercanos no lo acorralan, la cámara no lo minimiza ni lo aplasta, es equilibrado. Nos están diciendo que Nacho no está del todo en desventaja. Para el quien no lo sepa, el contrapicado suele usarse para mostrar quién domina un conflicto. Otro ejemplo es cuando mira a Gustavo con desafío, como si fuera a desobedecerlo, pero sigue su plan, contando que fue contratado por otro cartel para que maten a Lalo. Despreciándolo, Salamanca asegura que Gustavo no tuvo nada que ver, pero luego al llamar a Lalo cerdo, parecía que se lo estuviese diciendo a Fring. Nacho está ofendiendo a los dos bandos. Lo satisfactorio llega cuando él revela que él fue quien dejó a Héctor en silla de ruedas, liberando toda su furia. Es una toma que refleja el placer que siente al saber que noche tras noche Héctor tendrá que recordar que él fue quien le arruinó la vida, robándose por completo el protagonismo. En un universo lleno de frases memorables, él You think of me, you twisted fuck. es buenísimo. Nacho procesa que iba a morir, aceptó que le fue imposible escapar de este mundo, pero se aseguró de proteger lo que más le importaba. Sin que los demás lo sepan, tenía algo para liberarse y hacer lo que quiera. Humillar a dos líderes de esta forma. Le habían dado dos opciones, una buena o mala muerte. Él eligió la suya en sus propios términos, sin permitir que otro jalara el gatillo o hagan lo que quieran con él. Mike quería que de algún modo pudiese salirse con la suya, y lo hizo. Todo lo que le dijo a Héctor es una maldición psicológica. Sabía que no podía infligir daño físico, pero sí mental. Héctor viviría sabiendo que el hombre que destruyó su cuerpo no tuvo su castigo y murió invicto. Nacho no le dio el placer a Héctor de vengarse, ni a Gus el control. Por eso ya no vemos contrapicados. Ahora es un plano fijo donde el odio de Héctor se frustra.
Esos disparos era un vago intento de no poder hacerle nada, mientras Gus aparece reducido, empequeñecido en una ventanilla oscura, sin contar lo que haría Walter en el futuro. Nacho es el único que logró humillar al mismo tiempo a los Salamanca y a Gustavo Fring. Su cierre es poesía. El hombre atrapado entre dos fuerzas encontró la manera de ganarles, tomando el control de su propia tragedia. Kim y Jimmy, una historia de amor que terminó volviéndose tóxica y que se rompió con la muerte de Howard. Tras perderlo todo, Kim fue solicitada para el juicio ya que Saúl le involucró. Mientras ella reprimía el nerviosismo y la ansiedad, Saúl veía esto como el último gran espectáculo, donde él se aferraría a ella, a lo único que podría redimirlo. Con los tecnicismos legales quería ahorrarles tiempo a todos y contar la verdad de cómo trabajó con Heisenberg, dejando al paranoico Jane Takovit y el estafador Saul Goodman para volver a ser I'm James McGill. el hombre divertido y de buen corazón que ya no huiría de sus errores. En la sala vimos ese contraste. Saul Goodman redujo una cadena perpetua a solo 7 años, demostrando su habilidad como abogado y dejando claro que sin él, Heisenberg jamás habría llegado tan lejos. Pero siendo Jimmy, rechaza su triunfo. Elogia que su hermano, a pesar de su condición, era un abogado increíble. Lamentaba la tragedia de Hank, Gómez y Howard, liberando de toda culpa a Kim, haciéndose cargo de sus actos. Hizo que ella estuviese presente para ver cómo renunciaba a salirse con la suya. Ella, al pedirle que se entregue, provocó que desarmara todas las capas que había construido para sobrevivir. Reconectando con su yo más auténtico, acepta una condena de 86 años por amor. También tuvo que comprender que con otros delincuentes, Better call Saul, right? no importa si se hace llamar Jimmy, It's better call Saul. su faceta más famosa siempre será la del abogado que todo delincuente admiró. Call Saul. Better call Saul. Jimmy o Saúl siempre fue ambos, pero aquí ya estaba en equilibrio, siendo muy irónico que encuentra paz dentro de los muros, otorgándole algo que había perdido hace mucho: integridad moral, porque hizo lo que un abogado normal debería, lo que Chot habría querido: asumir la responsabilidad. No pudo reconciliarse con su hermano y la muerte de Howard no tenía arreglo. Hi, Jimmy. Pero sí pudo recuperar por un instante la persona más importante de su vida. Durante toda la serie, Kim fue la fuerte, la que tenía todo bajo control. Ahora, ante la realidad de que Jimmy pasará el resto de su vida en prisión, sus manos temblaban. Saca a relucir un miedo que pocas veces vimos en ella. Jimmy, en cambio, la sujeta con firmeza, transmitiendo calma. Está en paz y hasta agradecido de poder verla. En otra historia habría un beso de despedida con música apasionada y el regreso del color gracias al amor. Aquí no. Aquí solo es un plano estático con una luz que cae perfectamente mientras comparten un cigarro con el único color que quedaba. Es una despedida de pocas palabras porque no había mucho que decir. Evocando sus inicios, era un símbolo de la complicidad que alguna vez los unió. Si se hubiesen besado sería una mentira, ya que saben que no pueden regresar a lo que fueron. Se aman profundamente, pero entienden que su historia juntos ya terminó hace mucho. Un círculo que comienza con cierta inexperiencia y termina marcado por el dolor, pero con una comprensión profunda y madura el uno del otro. Y así el hombre que lo perdió todo consiguió lo más importante: recuperar su humanidad. Mientras la ve entristecida, él le recuerda aquel disparo juguetón, una muestra de que siempre serán la mejor pareja, aun cuando ya no están juntos. Un final perfecto para una serie perfecta. Jimmy tenía la oportunidad de recuperar su licencia como abogado. Tenía en sus manos la carta que le dejó Chot, la cual podía conmover al jurado y decidir si era digno de volver a ejercer. Mientras la leía, se detuvo. El silencio hizo eco en sus pensamientos, recordando lo que Kim le había dicho, que no importaba lo que dijera la carta, sino cómo la leyera. Eso significaba que debía transmitir sentimientos. Deja la carta a un lado y confiesa que pensaba apelar a la emoción del jurado, sacando todo de sí, esa admiración, ese amor reprimido hacia su hermano, ese deseo de alcanzarlo. Si lo aceptaban, sería el mejor abogado posible. Si no, al menos intentaría ser una mejor persona por Chot. Thank you. Ya al finalizar, los dos estaban contentos. Estaban seguros de que Jimmy lo había logrado. That one asshole was crying. He had actual tears.
Pero todo fue una mentira. Jimmy los engañó, se burló del jurado, de King y de nosotros también. Con una actuación tan convincente, nos recordó que cuando es honesto, las cosas no le funcionan, pero al mentir puede conseguir lo que quiera. La cámara captura la sorpresa de King al darse cuenta de esta faceta desagradable, el de un hombre que se regocijaba en la farsa que creó. Ella pensó que lo que había dicho era real. Ella también estaba afectada por la pérdida de Chod y le preocupaba que Jimmy estuviese tan indiferente sobre su hermano. I'm lucky. I have this letter. God, I can see the Matrix, you know. Cuando Jimmy dejó la carta y comenzó su confesión espontánea, presenciamos a un maestro en acción. No respetó la carta, la usó como herramienta de trabajo. Lo brillante de su actuación es que mezcló verdades con manipulación. Sí, admiraba a Chod, sí quería su aprobación, pero desde el momento en que le dijo esto, You've never mattered all that much to me. enterró todo el cariño que sentía por él, lo transformó en apatía y convirtió ese dolor en combustible para sostener esta mentira. Sabía que la carta había sido escrita antes de todos los problemas que surgieron entre ellos, y no olvidó que la última vez que lo vio terminó fatal. Por eso, a Jimmy no podía importarle menos usar la carta y su muerte como herramientas para conseguir lo que siempre había querido. Jimmy estaba desapareciendo. Su tono, su mirada, su forma de hablar y expresarse era el de otra persona, mientras Kim melancólica e incómoda, porque si se burló de las lágrimas del jurado, Kim también estaba sentimental. Sin que él se dé cuenta, la insultó por sentir que su discurso era sincero. Lo más impactante fue escuchar que se iba a cambiar su apellido McGill, despojándose de lo único que lo ataba a su hermano, Jimmy, what? presenciando por completo el nacimiento de... It's all good, man. La forma en cómo su cuerpo se mueve y su cabeza se mantiene fija era inquietante, sonriendo, diciendo que todo está bien sin importar qué. La cámara se alejaba de Kim, distanciándose del Jimmy que conocía. Ya no podíamos sentir tanta empatía, porque hemos visto la frialdad calculadora detrás de su carisma. Al ya saber cómo llegó a ser esto, cambia la percepción que teníamos al verlo en Breaking Bad. Ahora esa sonrisa, ese carisma que se usaba como alivio cómico, ya no da tanta gracia. Fueron 3 temporadas para construir una de las hermandades más enemistadas de la TV, y qué mejor manera de dar un clímax como lo sabe hacer una serie de abogados y crimen en un juicio. Chod no quiere que él sea abogado y usa de prueba cuando Jimmy estropeó unos documentos para ayudar a King. Jimmy y King quieren que Chod deje de ejercer por su enfermedad mental. Todos sabían que Jimmy falsificó los documentos, pero fue gracias a que Chod lo grabó sin que él lo sepa, tocando la supuesta electricidad que lo aterroriza. Hurt like hell for you to touch that. Jimmy cuestiona la veracidad de su enfermedad, preguntándole cómo se siente el dolor al estar cerca de algo eléctrico. The farther away it is, the stronger the source needs to be to have an effect. Jimmy quiso hacer una prueba para demostrar que a Chod no le afecta. Jimmy, do you have something in your pocket? My cell phone. El juzgado niega la prueba de Jimmy, ya que Chod demostró que el hermano menor manipuló la situación, porque el celular no tenía batería. Esto hace que la regla que Chod presentó parecía ser cierta. Jimmy sabía que estaba en desventaja, pero también conoce a su hermano mejor que nadie. Todo esto formaba parte de su plan. Could you reach into your breast pocket and tell me what's there? What now? Jimmy había planeado que el negro gordo chocara con Chod para dejarle en su traje la batería sin que se dé cuenta. Así desmiente esta regla, demostrando que Chod no entiende del todo su propia enfermedad. Se supone que la fuente debía generarle algún efecto, pero la batería estuvo con él en un lapso de 1 hora y 43 minutos. And you felt nothing. Jimmy evidencia que la enfermedad que ha llevado en años podría ser menos real de lo que creían. Jimmy usó 3 opciones: arrinconarlo emocionalmente sobre su ex, no le funcionó; mantener su teléfono sin batería cerca de él, tampoco. Antes de usar su última carta, vimos sutilmente cómo lamentaba lo que tuvo que hacer, porque aunque esto le dé la victoria, tuvo que humillar a su hermano. Pero la gota que derramó el vaso no fue Jimmy, fue el defensor. If he were schizophrenic,
It's... It wouldn't take away from the fact that the I am defendant... not crazy! Para que Chod remonte tendría que mantener la calma, y al no hacerlo la brújula moral es tremenda. Sabemos que Jimmy es culpable de lo que hizo, que él debería perder, pero no dejamos de pensar en lo egoísta que es Chod. Por un solo error se descontrolaría, resaltando todos los aspectos negativos de Jimmy que van en contra de su tan sagrada ley. Pero cada palabra que salía de su boca tenía verdad, pero estaban acompañadas del resentimiento, envidia y desprecio que había acumulado por años. El encuadre aplica psicológicamente lo que pasa con Chod. Se va cerrando progresivamente, se está enterrando a sí mismo con cada palabra. Irónicamente, teniendo razón, solo veíamos a un lunático. But not our Jimmy. Couldn't be precious Jimmy. Con lo que acaba de pasar se contradice lo que Chod había dicho. I love my brother. There's nothing malicious in Jimmy. And he gets to be a lawyer? What a sick joke! Jimmy había dicho esto. You need to know if I believe that tape was evidence. And I say it was evidence of only one thing. My brother hates me. Para los demás no es solo que tenga razón, sino que demostró que es un hombre muy inestable. Jimmy vio con sus propios ojos lo que ella sospechaba. No tuvo otra opción que volverse tan frío como Chod lo había sido con él. Aunque siempre estuvo a su lado durante su enfermedad, Chod jamás valoró su ayuda, porque sentía que Jimmy se robaba la atención a pesar de que él se esforzaba más. Esa envidia terminó convirtiendo a Chod en el bueno, en alguien que fracasó en detener a un abogado criminal. Fue una hermandad triste, ya que en el fondo se amaban, pero también se destruyeron mutuamente, uno por sus inseguridades y el otro por sentirse limitado, jugando con matices diferentes. Chod creía que esto era sobrevivencia, Jimmy sabía que las emociones y la percepción también es clave. Esta moralidad nos da una gran enseñanza. No es suficiente tener la razón, el cómo lo digas también importa. Si la desesperación te domina, da igual que luches por la justicia. And you have to stop him. A vista de los demás serás un loco, y Jimmy, siendo culpable, su calma lo hace parecer una víctima. Es una lección brutal sobre cómo la percepción es más poderosa que la realidad. Si hubiese dejado que su defensor haga su trabajo manteniendo la calma, Jimmy no habría ganado, pero cuando intentó reponerse ya era tarde. La cámara se aleja y muestra el letrero iluminado de salida, mientras un zumbido creciente evidenciaba aquello que solía usar a su favor podía volverse en su contra. Es común que en una serie la muerte lo ejecuten con mucho dramatismo. Ya sabes, efectos de sonidos, ecos, música triste, y no tiene nada de malo hacerlo de esta forma. Pero hay series que optan por ser todo lo contrario, lo más crudo y realista posible. Howard ejemplifica esta sensación, muy acorde a una historia con un tono que abraza la rutina del día a día. Con la pareja viendo televisión nos colocan en un estado de falsa seguridad. Cuando Howard toca la puerta, el tipo está destrozado por culpa del cinismo y el egoísmo de ellos dos. Les pregunta por qué trabajar tanto en hacer una broma de tal calibre a él. Aunque esté confrontativo, estaba abierto a hablar, entender el punto de vista de ellos. Al principio él pensaba que era por envidia y por todo lo que han pasado, pero luego se da cuenta de que lo hicieron por desquite y goce. Al prometer que iba a vengarse, la tranquilidad que tenían se borró por completo al ver la vela moverse. Un aviso de que algo se acercaba. Como si fuese una película de terror, aparece una figura desenfocada detrás de Howard, alguien que volvía de la muerte, del lugar del que Jimmy creía que estaba. Por lo general, lo que más destaca en un plano es la información nítida. Aquí no, aquí lo borroso se vuelve lo más importante, ya que rompe el tono amenazante que Howard quería transmitir. Sabemos que él no es una mala persona, por ello la pareja no lo tomaba en serio, pero verlo a él sin decir nada fue suficiente para que reaccionen como si estuviesen viendo un monstruo. Cuando ella le insiste a Howard que se largue, Lalo evita que lo haga. No quiere que nadie sepa sobre sus movimientos, por eso le miente cuando le dice: Take your time. Jimmy solo podía abrazarla, sabía que si él entró no había nada que hacer. King, aún intentando solucionar esto, buscaba la forma de salvarse los tres, preguntándole qué quería. To talk.
Howard aplicaba una lógica social, identificarlo, comunicar, entender qué está pasando, mientras Lalo opera desde una lógica más fría, debe mantener un perfil bajo, mientras sacaba un arma y solo le daba vueltas para que sea silencioso y en control. El mismo tipo de control que tenía Howard en su mundo como abogado, pero aquí entendió que se metió sin saberlo en la boca del lobo. Ya estaba decepcionado de ellos, pero jamás había previsto que habían caído aún más bajo al estar relacionados con un criminal. Por ello no reaccionaba a tiempo, estaba en la línea entre asimilar y ser sumido por el miedo. Lo único que pudo hacer fue darle esa mirada perdida a los que le arruinaron la vida. El corte de la música es una respuesta que esto no es un drama teatral, solo el crudo sonido de una bala atravesando un cráneo chocando con una mesa. No muere como un héroe trágico, ni sacrificio, ni redención, nada. Muere como una víctima aleatoria de fuerzas que nunca entendió. No, my God! No, no! Lalo, al callar a la pareja, también estaba dirigido a nosotros, con tal tranquilidad como si no hubiese hecho la gran cosa, para pedirles. Let's talk. El plano de Howard y Lalo en el mismo lugar es arte. El abogado actuó como un imán que unió las dos tramas de la serie, el mundo legal y el criminal. Jimmy conocía a uno y Saúl conocía al otro. Los dos universos no debían encontrarse porque al chocar, al quedar solo uno en pie, al quedar solo el criminal, solo queda Saul Goodman. La cereza del pastel Howard, come on. You'll be fine. You always land on your feet. terminó siendo una profecía invertida devastadora. Jimmy nunca imaginó que la broma tendría estas consecuencias. No despreciamos a Lalo porque él solo se encargó de evitar un cabo suelto. Los que se merecen el desprecio son estos dos, porque aunque Lalo apretó el gatillo, fueron ellos quienes lo mataron. Es poético, es como si su muerte fuese el último paso de su plan, no solo para arruinarlo, sino para destruir y escupir en su existencia. No se habían dado cuenta de esto porque vivían en una burbuja que Lalo explotó, incapaces de dimensionar que al estar ligados al cartel, cualquier acción podría provocar un efecto mariposa. Who are you? Me? Nobody. Para Lalo, Howard no era nadie importante. Para Howard es ser asesinado por alguien que ni siquiera conoce su nombre. Por eso su muerte es la más triste y cruel de la franquicia. Nadie lo mató. Y aunque nunca compartieron trama, estructuralmente siempre fueron paralelos, destinados a cruzarse. Howard estaba seguro de dos cosas. Sabía que podía superar esto. But you? You too. Far from it. Y cuando todo estaba destruido, lo que Howard le dijo toma más fuerza. You can't hide who you really are forever. Él los había confrontado moralmente, y ellos creían que podía manejarlo con palabras al decirle que se vaya a casa. No les gustaba que le reprochen en su cara, porque no querían procesar el daño que causaron, porque eso significa afrontar en quienes se han convertido. Pero las circunstancias hicieron que afrontaran la realidad por las malas. Con esta muerte Kim lo pudo entender. Para ella, su amor se convirtió en cómplice de asesinato, y más sabiendo que alimentó la cadena que llevó a esto. Sin Kim, la identidad de Jimmy muere, quedando solo Saul Goodman como mecanismo de defensa y seguir fingiendo que todo está bien, para intentar olvidar que él provocó la muerte del personaje más civilizado de este universo. A pesar de su depresión y crisis personales, a pesar de que lo arruinaron en sus últimos segundos, se preocupaba por el bienestar de quienes alguna vez fueron sus colegas. There's really no need to